Muy buenas noches. Para mí es muy grato poder abrir con la primera conferencia este evento. En la comunidad que estamos trabajando por el tema de agua, en la comunidad hidrológica en los Andes, la verdad es que hasta hace pocos años nos sorprendíamos un poco de que en el Perú, donde el contraste entre la zona andina, donde proviene el agua, y la zona costera, donde no existe agua, es el más extremo de todos los países andinos, la atención para esos temas todavía era bastante modesta. Y creo que en los últimos años, y a través de eventos como este, y el diseño de políticas de parte de las diferentes instancias del Estado y de la sociedad civil que son responsables de esto, Perú está dando un salto enorme, ¿no? Y en un evento recién, en Río, en realidad, en la conferencia Río +20, conversábamos de que posiblemente Perú le está pasando a los otros países en cuanto a políticas en la materia muy rápidamente, y eso es enormemente grato para constatar. Voy a conversar un poquito sobre la relación, ¿no?, entre los ecosistemas andinos y el agua, tratar de aportar unos elementos que nos hacen entender mejor cómo así es eso que los ecosistemas andinos son nuestra fábrica de agua. Cómo funciona, ¿no? Tratando de forma muy sencilla presentar esto. Y enseguida pasar a la amenaza, ¿no? Cómo es que estos ecosistemas, ese funcionamiento de los ecosistemas andinos con fábrica de agua puede ser afectado por diferentes cambios que ellos experimentan. Aquí tenemos un dibujo que nos señala en el sentido vertical, ¿no?, nuestros Andes, donde son suficientemente altos con glaciar y nieve arriba. Por debajo de esto, en la parte norte de los Andes hasta el norte de Perú, el ecosistema que llamamos páramo, estos ecosistemas debajo del glaciar y encima de la línea de bosque, ¿no?, ecosistemas que no son dominados por árboles. Más al sur, su equivalente, la puna, que puede ser más húmeda o puede ser más seca según las condiciones topográficas del lugar. Y más abajo, donde ese todavía existe, tenemos el bosque andino. En la parte más abajo del slide tratamos de indicar, ¿no?, que en la parte norte las zonas costeras son húmedas mismo. En la parte de los Andes centrales, Perú y norte de Chile, la zona costera es desértica. Algunas imágenes del Atlas de los ecosistemas de los Andes que logramos hacer con la Secretaría General de la Comunidad Andina y muchos socios más hace unos pocos años, y que por primera vez se mapean realmente los diferentes ecosistemas andinos de todos los países. El bosque de niebla. Y gran parte de los Andes, el ecosistema ya está intervenido, en los valles interandinos principalmente, está intervenido en mayor o menor grado. En algunas partes está tan intervenido hasta que hablamos de ecosistema ya degradado. Ahí tenemos este mapa de los ecosistemas de los Andes del norte y centrales. Estos ecosistemas ya no son lo que fueron naturalmente hace siglos o miles de años. Tenemos presencia de gente, de mucha actividad humana. La particular característica de que en los Andes hay habitantes hasta muy arriba en las montañas, contrario a lo que pasa en otras regiones montañosas del mundo, donde la densidad poblacional disminuye gradualmente. En los Andes tenemos grandes ciudades de millones de habitantes
a alturas muy altas tenemos actividad minera, actividad agrícola, todo tipo de actividad en estos ecosistemas que alguna vez fueron naturales. Cuando vamos al servicio hídrico, ¿y cuál es la parte que apreciamos tanto en este servicio hídrico? Yo lo divido en dos temas. Por un lado, el volumen de agua que baja de estos ecosistemas, la generación de agua, podemos hablar un término más técnico, el rendimiento hídrico de estas zonas, podríamos describirlo con el nombre de fábrica de agua, por un lado. Pero eso no es todo. Quizás lo más importante es que este volumen de agua, este agua que le sobra a la naturaleza en estos ecosistemas, baje de una forma lo más constante posible. Y hablamos de regulación, ¿no?, del ecosistema. Hablamos de que la regulación, que es la capacidad del ecosistema de transformar una lluvia que por definición es irregular, no es constante, en un caudal en los ríos lo más constante posible. Tampoco los caudales son constantes, pero hay una función de amortiguación, una función de almacenamiento y luego soltar el agua desde este almacenamiento hacia los ríos. Este proceso llamamos la regulación. En realidad creo que más que la generación en sí, es la regulación la que apreciamos tanto los usuarios que vivimos aguas abajo, sean estos ciudades, zonas agrícolas, centrales hidroeléctricas, todos los usuarios del agua, aguas abajo. Siga, por favor. ¿Cuáles son los factores que intervienen realmente, algunos de los parámetros que intervienen en cada uno de estas dos funciones del servicio hidrológico? Por supuesto, el agua es generado desde la precipitación, desde la lluvia, lluvia directa y también una captación adicional que algunos lo llaman lluvia horizontal, otros captura de neblina, o sea, todo lo que no se, toda humedad que se captura no como lluvia directamente. Esta captura de humedad adicional puede ser importante en algunos de los ecosistemas, pero muy variable según la presencia de neblina, según la presencia de la densidad de la vegetación. Pero un tercer factor también en la parte de de generación total de agua es la evapotranspiración de la vegetación. No hay que olvidarse que toda vegetación, también la natural en el ecosistema, consume agua también, y esa agua se resta a la disponibilidad hacia aguas abajo. En la parte de regulación, ¿cuáles son los mecanismos que realmente intervienen en que esta regulación funciona óptimamente? Primero, una alta capacidad de infiltración de los suelos, o sea, que la lluvia que caiga realmente infiltre en el suelo, llegue al reservorio que es el suelo, que es el ecosistema, y no escurra rápidamente. Para eso necesitamos de una buena capacidad de infiltración de los suelos. Según esto, se logra mejor cuando la intensidad de la precipitación es baja, por supuesto, va a entrar más al suelo, y por supuesto requerimos de que la capacidad del reservorio, la capacidad de la retención de agua de los suelos sea grande. En la medida de que estos procesos funcionen bien, tenemos una buena regulación hídrica en el ecosistema. Algunos ejemplos de cómo esta misma lista de factores se puede ver afectado, ¿sí? En el caso de transformar ecosistema natural a agricultura, y casi muy parecido cuando se trata de pastoreo intensivo también, principalmente los factores señalados ahí con la flecha roja son los que se afectan. La evapotranspiración, el consumo de la vegetación va en aumento porque estos cultivos consumen
más agua que la vegetación natural, por lo tanto la producción total baja. Pero quizás lo más importante es que hay una pérdida enorme en la capacidad de regulación. Los suelos labrados, los suelos trabajados disminuyen su capacidad de infiltración, disminuyen su capacidad de retención de agua de los suelos y eso afecta directamente a la capacidad de regulación. Entonces unas tierras agrícolas tienen menos capacidad de regulación que el ecosistema natural. En el caso de forestación, con pinos estamos poniendo acá, comparando siempre ecosistema natural con el ecosistema forestado con estas especies exóticas, se ve el efecto principalmente en el consumo de agua de estos árboles. Entonces hay una afectación a la producción total de agua, menos agua disponible porque estos árboles consumen más que las especies, la vegetación nativa. En menor grado también podemos tener una afectación a la capacidad de infiltración y a la capacidad de retención de los suelos. Esto ya en una presentación un poco más técnica, ahí vemos cómo afecta a los caudales que salen de este ecosistema. La curva de arriba, la distribución de caudales puesto en orden, o sea, desde el caudal más alto hacia los caudales más bajos, la variación natural que encontramos en caudales durante un X periodo. La curva más alta, la cuenca natural, la curva más abajo, la cuenca intervenida. En el gráfico a la izquierda, cómo es afectado en caso de una forestación con pinos. Ustedes pueden ver que tanto los caudales altos como los caudales bajos disminuyen. En el gráfico a la derecha, más una variación típica cuando la cuenca es convertida en agricultura. Pueden ver que los caudales altos no cambian, pero los caudales mínimos, los caudales bajos, sí disminuyen drásticamente. Eso se refiere a la pérdida de capacidad de regulación que mencionaba hace un momento. Ahora, cambio climático. No podemos dejar de hablar de cambio climático en el contexto de agua y ecosistemas andinos. Pero con esa misma lista de factores, en la parte de precipitación, todos hablamos de que está cambiando, de que hay un cambio. En realidad es muy difícil determinar todavía cuáles serían para un lugar determinado estos cambios. Incluso no sabemos para la mayoría de los Andes si habría un aumento o una disminución. Pero hay cosas que sí podemos decir con más certeza y los que tienen directamente que ver con la temperatura. Porque sobre el aumento de la temperatura estamos mucho más seguros. Ahí sí tenemos también un rango, pero por lo menos sabemos que está con toda seguridad que está aumentando y va a seguir aumentando durante las próximas décadas, no así con la precipitación, que todavía estamos en situación de mucha incertidumbre de saber qué puede pasar. Pero aún así, directamente con la temperatura, con el aumento de la temperatura, hay afectación a la evapotranspiración. Esta va a aumentar, por lo tanto disminuye la disponibilidad de agua total. Y también esperamos una afectación a la capacidad de regulación porque los suelos cambian sus características de retención de agua con una mayor temperatura. En los Andes tenemos que pensar en forma vertical, ¿no? Y así pensaban nuestros antecesores de civilizaciones precolombinas. Pensaban mucho en forma vertical en los Andes y tenemos esa sucesión de ecosistema en forma vertical. El bosque llega hasta cierta altura, encima de esto tenemos en el norte páramo, más al sur tenemos puna y donde la montaña es suficientemente alta tenemos nieve en la parte más alta. Este rango de alturas en lo que encontramos cada uno de los ecosistemas, con el aumento de la temperatura esperamos que va a subir, ¿no? Y sube muy rápidamente. Un grado de temperatura, un grado de aumento de temperatura puede ser una
una subida vertical de más de 100 metros, que puede ser desplazamientos bastante fuertes, y eso que 1 grado de aumento de temperatura ahora no es nada. Ahora hablamos en escenarios de que puede haber 2, 3, 4 grados de aumento de temperatura de aquí a 50 años, lo que son desplazamientos verticales muy importantes. Sí, ahí repitiendo un poco el aumento de temperatura que esperamos puede ser de 1.5 a 4 grados. Esto en los Andes incluso hay indicios muy fuertes de que a gran altura, a 3.000 a 4.000 metros, el aumento de temperatura del calentamiento global sería mucho más que a nivel del mar. Está todavía por comprobarse científicamente, pero hay indicios muy fuertes. Sería más preocupante aún para los ecosistemas andinos. Es muy posible que el retroceso tan rápido de los glaciares que todos hemos visto y de lo que hemos escuchado tenga su origen en este aumento de temperatura mayor aún en las alturas, ¿no? Esto nos puede llevar a un escenario como el que tratamos de dibujar acá. Cada uno de los bloques es un ecosistema. Lo primero en realidad son los glaciares, luego tenemos páramo, luego tenemos puna húmeda, luego tenemos puna xerofítica, o sea la puna más seca, bosque, montano, etc. El color verde sería la superficie de este ecosistema que va a permanecer en este mismo lugar, o sea, donde el ecosistema va por lo menos seguir siendo el mismo ecosistema. En la parte café abajo es una superficie que este ecosistema perdería en un futuro, y el bloque amarillo sería una superficie que un ecosistema ganaría. Entonces, eso tiene que ver con ese desplazamiento vertical, sobre todo lo estaba mencionando, y varía según el ecosistema. En la parte de glaciares, como todos sabemos, es casi una pérdida total de todo lo que había. En el caso de páramo también es solo pérdida, nada de ganancia, y puede ser una pérdida de hasta la mitad de la superficie de los páramos. En el caso de puna ya tendríamos unas zonas que se pierden, otras que se ganan, pero son cambios muy importantes. Aun cuando tenemos muchas incertidumbres sobre todos estos procesos, podemos decir que los cambios que se vienen serían muy importantes. ¿Cuáles son las fuentes de esta incertidumbre? Y me voy a quedar solo con la primera que está resaltada ahí, que creo que es una lección muy importante para todos los que queremos trabajar en mitigación de los problemas de cambio climático. La fuente de incertidumbre más importante no es la capacidad de predicción sobre el futuro, sino es nuestro desconocimiento sobre cómo funciona actualmente. Tenemos que aprender mucho más de cómo están funcionando nuestros ecosistemas sin cambio climático para poder hablar cómo van a funcionar con cambio climático. Recordar unas cosas que deberían ser obvias para todos ustedes, pero los quiero de todas maneras repetir, mencionar en el contexto de cambio climático. La población andina siempre ha vivido con una variabilidad climática muy importante. Por eso se han organizado en esta verticalidad, se han diversificado cultivos en distintos pisos ecológicos, diferentes variedades, sistemas de riego que tienen como fuente áreas que son hidrológicamente complementarias con las áreas a donde se lleva el agua. Y todavía hay mucho más de esta historia de la que podemos aprender para nuestro accionar bajo cambio climático en el futuro. En ese mismo sentido, o sea, todas las acciones que ya conocíamos antes de hablar de cambio climático, que teníamos que hacer, ya hablábamos de conservación de bosques, de conservación de páramos, de humedales, de no invadir áreas conservadas con estas especies exóticas de alto consumo de agua, de restaurar cobertura vegetal donde se había perdido, de construir almacenamiento
donde sea necesario, sea en grandes embalses, sea en micro reservorios, de disminuir pérdidas y ser mucho más eficientes en el uso del agua, que quizás es el punto donde más impacto podríamos lograr en el corto plazo, tanto eliminación de pérdidas en la ciudad como en la actividad agrícola. Todas estas cosas son válidas sin cambio climático, pero son mucho más válidas ahora que estamos todos preocupados por el cambio climático. Muchas gracias.